compartir con ustedes una palabra y tengo breves minutos porque quiero tener más tiempo de ministración, pero espero que esta palabra sea de bendición. Pero antes aclaro, tiene que ver con la palabra, pero no voy a predicar de política obviamente, pero sí quiero decirles, tal vez usted a lo largo del mensaje lo va a entender, que es necesario que nosotros hoy participemos. Si usted ya votó, perfecto, y si no ha votado, yo quiero invitarle a que lo haga. Yo quiero invitarle a que usted vote, a que usted vaya y haga ese, o ejerza ese derecho, pero también ese deber que tiene, y que podamos hacerlo, ¿de acuerdo? Y solamente quiero decirle algo, como cristianos yo quisiera invitarles a que pudiéramos votar por el partido cristiano que se está formando. Es el partido de Colombia, Justo y Libres. Y es un partido compuesto por cristianos. ¿Puedo meter las manos al fuego por ellos? No, no lo puedo hacer, porque dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero sí es una alternativa nueva que se levanta en la parte política, y son personas, pastores, hombres de Dios que están buscando hacer algo diferente. Así que si usted tiene en su corazón dar ese voto por ellos, no tiene ningún número, ningún nada, porque es una lista cerrada tanto a consejo como a ediles. Solamente si usted le entrega el tarjetón, marca Colombia Justa y Libre sobre ellos, y usted le está dando voto a ellos, ¿de acuerdo? Por el alcalde, vote de acuerdo a lo que usted crea, de acuerdo a su conciencia. Yo no soy quien para decirle por quién vote. De pronto en la prédica Dios le va a guiar en algo, pero vote por alguien que esté de acuerdo, no a su gusto ni a su preferencia, sino que esté de acuerdo a los principios de Dios, ¿de acuerdo? Yo me tomé el atrevimiento por WhatsApp, esta mañana, y lo voy a hacer. Y entonces muchos de ustedes me preguntan: ¿y por quién va a votar? Y no tengo por qué esconder mi voto. Mi voto va a ser por el doctor, o ya fue, porque ya voté, Miguel Uribe. No tiene que usted votar por él, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero usted puede votar de acuerdo a lo que usted desee. ¿Listo? Solamente eso, pero tal vez en la prédica lo va a entender. Y vuelvo y le digo, la prédica no tiene que ver con política, pero sí tiene que ver con algo muy importante, ¿de acuerdo? ¿Cuántos todos los días nos vemos enfrentados a tomar decisiones? ¿Y cuántas de esas decisiones son bien importantes? Y a veces usted dice: ¿y acá qué hago? ¿Acá qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Para la derecha o para la izquierda? No estoy hablando de política. ¿Qué hago? ¿Voy hacia adelante? Qué pena, no quiero mezclar. Entonces, claro, como dije esto, entonces se mezcla. O sea, ¿qué decisión tomo? Mejor dicho, es lo que quiero. Y por eso le di este título al mensaje, y es: filtra, después decide. ¿De acuerdo? Así que yo quiero decir filtra, y yo quiero que usted me responda: después decide. ¿De acuerdo? Entonces solamente con esta nave: filtra, ahora con esta nave: filtra, ahora con toda la iglesia: filtra. Porque el problema es que nosotros primero decidimos y después filtramos. Y por eso a veces problemas en los matrimonios, por eso problemas en los negocios, por eso problemas en yo a qué horas me metí en este lío, porque usted dijo no, es de una, y después decidió, y después tuvo su dolor de cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, filtra. Muy bien, pilas, porque lo vamos a repetir todo el servicio, entonces no me puede dormir. ¿De acuerdo? Codiel que esté al lado diga: pilas. Porque filtra. No, solo Héctor y Lucy están despiertos, el resto de la iglesia como que no. Filtra. Bueno, muy bien. Resulta que yo considero que una de los regalos más grandes que nosotros como seres humanos podemos tener de parte de Dios es la capacidad de elegir. Yo creo que eso es espectacular, porque si no tuviéramos la capacidad de elegir, usted y yo simplemente seríamos robots que cumpliríamos a mandatos, ¿verdad? Entonces nos dan esta cierta orden y lo hacemos, ¿verdad? Cumplimos lo que tenemos que hacer, pero no haríamos nada más, ¿de acuerdo? A mí me da risa porque a mí la tecnología me pega duro. Entonces cuando yo voy a Santa Fe y entonces llego en el carro, la máquina que está ahí me dice: por favor, oprima el botón. Entonces yo oprimo el botón. Después me dice: ¿puede seguir? Y yo le digo: gracias. Y ya me dice: eso es una máquina. Pero pues es que me da pena, pues dirá que maleducado yo. Pero sabe que estamos acostumbrados a eso, que nos duele duro. Pero dígame, ¿la máquina entiende que yo le dije gracias? No, porque es una máquina, ¿de acuerdo? Y usted y yo no somos máquinas. Dios nos dio el regalo hermoso de tener la capacidad de decidir, de elegir, de saber qué hacemos. Usted está acá en esta mañana porque usted decidió venir, y usted tal vez más tarde va a comerse una bandeja paisa porque usted decidió qué es lo que quiere de almuerzo, o usted lo que quiera, porque usted y yo tenemos la capacidad de decidir, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde lo veo yo?
La palabra en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿De acuerdo? Ahora, tal vez siempre hemos mirado este versículo en el contexto negativo, pero yo quiero mirarlo hoy desde un contexto positivo. Y el contexto positivo es que Dios le estaba diciendo al hombre: todo lo que he creado, lo he creado para que usted tenga beneficio, para que tenga satisfacción, para que viva bien. Pero quiero probar su grado de obediencia, cómo usted va a ser consciente o capaz de tomar buenas o malas decisiones, y por eso he colocado este árbol en este lugar. ¿De acuerdo? Ese árbol no tenía nada mágico, no era nada espectacular, no era algo como cuento mitológico. Simplemente ese árbol estaba allí para mostrar algo, y era qué tan respetuoso a la autoridad era ese hombre. ¿De acuerdo? Y ahí le daba la capacidad y la oportunidad de elegir. Y en esa primera oportunidad que tuvo el hombre de elegir, la embarró. Y elegimos mal. Eligió contrario a lo que era la voluntad de Dios, y obviamente obtuvo unas consecuencias por esa mala elección, porque Dios mismo le había dicho que iba a tener consecuencias sobre esa elección. Y entonces vienen los problemas que hemos tenido, ¿de acuerdo? Entonces, en esa mala elección tuvimos consecuencias espirituales. Las consecuencias espirituales es que nos separamos de Dios, cortamos nuestra comunión con Él, ya no caminamos en esa bendición. Tuvimos consecuencias a nivel moral. Entonces la moral del hombre se tergiversó, ¿de acuerdo? Porque resulta que usted y yo siempre queremos hacer lo correcto, ¿verdad? ¿Quién quiere acá hacer siempre lo correcto? Amén. Pero la pregunta es: ¿lo correcto de acuerdo a quién? No, suena bonito que la voluntad de Dios, pero póngase a pensar en sus decisiones y mire si usted siempre hace lo correcto de acuerdo a Dios, o usted hace lo correcto de acuerdo a lo que usted piensa. ¿De acuerdo? Entonces yo me voy a colocar con Yanni, me voy a colocar de ejemplo. Y resulta que muchas de las peleas que yo tengo con Yanni es porque yo tengo la razón y ella nunca me entiende. Porque ella, ¿qué está pensando? Que ella tiene la razón y que yo no la entiendo. Así que lo correcto mirado desde quién. Y el problema es que a veces elegimos, y usted dice que lo elijo de acuerdo a la voluntad de Dios, y no. Muchas veces elegimos desde la concepción que yo tenga de lo correcto, desde mi preferencia, desde mi gusto o desde mi beneplácito. Y ahí es donde empezamos a fallar. Entonces por eso tenemos situaciones morales difíciles. Por eso la sociedad a veces vive en el contexto que vive esta sociedad. Por eso las relaciones a veces son tan tensas y son tan difíciles de llevar, porque no tenemos esa buena coinonía. Y por eso aún tenemos problemas en la parte física, ¿verdad? Porque entonces en las decisiones yo puedo comerme un plato de verduras y salir a trotar todos los días, o dormir esta tarde y comerme una hamburguesa y no Coca-Cola. ¿Y yo generalmente qué decido? Porque yo decido lo correcto desde mi punto de vista, desde lo que para mí es correcto, y no desde lo que Dios ha determinado. ¿Vamos bien? Ahora, yo quiero que usted preste atención, porque si usted entiende esta prédica, va a ser de bendición para su vida. Entonces, ahora, nosotros tenemos algo que fue que el Señor ya nos redimió, nos lavó con su sangre, nos permitió caminar en bendición. Y entonces el apóstol Pablo escribió algo que para mí es importante. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 18, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. O sea, Pablo está diciendo: esto no viene de mí, sino viene de parte de Dios. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente. ¿Cómo están los que no conocen a Dios? Irremediablemente confundidos. Tienen la mente, ¿cómo tienen la mente? Llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Dilucidar o a decir que lo correcto es lo que yo pienso, pero mi mente está entenebrecida o mi corazón está endurecido, pues no es tan cabal la decisión que voy a tomar y no es tan claro lo que yo estoy diciendo.
porque seguramente con un corazón endurecido, con una mente entenebrecida, mis decisiones van a estar dirigidas o van a estar gobernadas por el egoísmo, por el orgullo, por la vanidad, por la satisfacción personal, y poco va a tener que ver con una cordura lógica con respecto a lo que estamos. Pero Dios nos insta, lo insta a usted y me insta a mí, y nos dice: no piensen o no tomen decisiones desde una mente cauterizada, simplemente tomen decisiones buscando la gloria de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, de acuerdo. Así que si yo tomo decisiones conforme a la voluntad de Dios, no tengo lío, ¿cierto? Listo, decisión de la conclusión de la prédica: tome decisiones conforme a la voluntad de Dios. Fin, terminamos. Gloria a Dios. Usted no necesita saber más, sino tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Fácil, ¿verdad? ¿Fácil o no fácil? Entonces no siempre tomamos decisiones conforme a la voluntad de Dios. Entonces no siempre caminamos conforme a lo que Él quiere. Entonces no es tan sencillo como hacerlo, sino que aunque conocemos a Dios y vivimos con Dios, seguimos tomando decisiones equivocadas. ¿Cuántos siendo cristianos han tomado decisiones equivocadas? Entonces filtra, después decide, ¿verdad? Todos los días nos enfrentamos a decisiones, ¿verdad? Hay decisiones simples: ¿qué voy a desayunar? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué ruta me sirve más para el Transmilenio? Pero escúcheme, el Transmilenio me sirvió esta mañana para algo, porque resulta que si usted es un usuario del Transmilenio de todos los días, usted no tiene necesidad de que nadie le diga nada. Usted sabe que va para tal lugar y usted llega, se para en la estación y sabe que el bus número tal le sirve. Pero escúcheme, yo no soy tan frecuente al Transmilenio. Así que si yo voy al Transmilenio y me subo y necesito tomar una decisión para ir a cierto lugar, yo no la puedo tomar solo porque no tengo toda la información. Así que me tocará acudir a alguien que tenga la información y que me diga que use el que me sirve. Pero si de casualidad hay un chino por ahí chistoso con chaqueta azul y yo los confundo con estos y él me quiere hacer una maldad, él me puede mandar para otro lado. Y yo creí en él, porque yo no me cercioré de que esa persona tuviera la información correcta o me estuviera diciendo la verdad. Así que esto de las decisiones es cosa seria. Yo necesito saber cómo tomo una decisión correcta y cómo voy a ir hacia adelante. Ahora, decisiones sencillas, ya dije: el Transmilenio, qué voy a desayunar, qué voy a almorzar, qué voy a hacer. Pero resulta que hay otras decisiones más trascendentales, como por ejemplo: ¿invierto en ese negocio o no invierto? ¿Me sirve ese negocio? ¿Voy a tener la bendición en ese negocio? ¿Me casaré con esa persona? ¿Será que esta es la persona que Dios tiene para mí? ¿Será que Dios sí está respaldando esta relación y es con esta persona que yo voy a hacer mi vida feliz? ¿Realizaré ese viaje? ¿Dios sí querrá que yo viaje? ¿Dios sí querrá que yo me traslade de ciudad y que empiece una nueva vida en otro lugar? ¿Por qué candidato votaré? A ver qué me dicen, porque yo no tengo ni idea por quién voy a hacerlo. Y resulta que hay decisiones más fuertes, y lo más duro es que usted no va a encontrar nunca en la Biblia que usted diga: Señor, háblame, y la Biblia le diga: sí, te conviene ese negocio porque yo creo que la tasa de interés está buena y los dividendos. No, la Biblia nunca te va a decir así. La Biblia nunca te va a decir: no te cases con Pedro, mejor cásate con Juan, porque Pedro no me parece que sea el perfil, pero Juan. No, la Biblia nunca te habla de esa manera. La Biblia nunca te dice: no, Londres no, creo que Londres no, yo creo que Aposentos Tuta es un mejor lugar para... No, la Biblia nunca te va a hablar de esa manera. La Biblia nunca te va a decir: mira, vota por tal persona. No, la Biblia no te dice eso. Y entonces usted dice: ¿y entonces cómo? ¿Qué hago? Entonces vuelvo: filtra. ¿Lo está entendiendo? Filtra y después decide. Pero entonces, ¿y cómo filtro? Porque la pregunta es eso. Ahora pregunto: ¿qué es un filtro? ¿Para qué utilizamos un filtro? Para depurar, para sacar lo puro, para quitar lo que no sirve, para mirar más claro, para saber si sí es algo verdadero o no es algo verdadero. Por eso, cuando tome una decisión, usted tiene que primero filtrar para después decidir. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Cómo hago yo para filtrar? Y yo quiero hoy darle tres tipsitos o tres filtros que usted debe tener para entenderlo bien. Pero para entender estos filtros yo quisiera preguntarle algo. ¿En qué se resumiría con una palabra? Resúmame el evangelio. Con una palabra, resúmame el evangelio. Todo lo que usted conoce de Dios, resúmalo con una palabra. Amor. Todo lo que encierra el evangelio es amor. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Por amor. ¿Por qué nosotros estamos acá? Por amor. ¿Por qué el Señor estuvo dispuesto a meter su mano en el fango por nosotros? Por amor. Así que todo se resume en amor. Y si yo tengo el filtro del amor, entonces si mi filtro se llama amor, entonces yo necesito saber cómo utilizar ese filtro llamado amor para tomar las decisiones más claras en mi vida. Y Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, cuando cuestionaban a Jesús acerca de los fariseos y de la ley y todo esto, Jesús dijo lo siguiente. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿De acuerdo? Ahora, quiero entonces a partir de esto darles tres filtros. Y mi primer filtro ¿es agradable? ¿Es bueno? ¿Es conveniente? Ahora, ¿por qué lo pregunto de esta manera? Porque cuando Jesús le interrogan, Jesús habla de que el primer mandamiento, amar a Dios; el segundo mandamiento, amar al prójimo. ¿Cómo? ¿Cómo amar al prójimo? Como a ti mismo. Ahora, la pregunta es, ¿nos amamos? ¿Nos amamos? ¿Nos amamos? ¿Estamos seguros? Cuando yo voy y me compro la milhoja y me compro una Coca-Cola para bajarla y encima me como una lechera, ¿me estoy amando? Pero a mí me gusta. ¿Pero nos amamos? Entonces acá una parte importante es el amarse. ¿Y por qué lo coloco? Porque dice que lo primero es agradable. Pero el asunto es que usted siempre las decisiones que toma solamente las filtra por esta parte. Me gusta, lo hago. Es lo único que usted mira. Me gusta, lo hago. Sencillo. ¿Por qué hizo eso? Porque yo quería. Porque soy yo. Porque a usted qué le interesa. Porque es mi vida. ¿Quién va a sufrir, usted o yo? ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado eso? ¿Lo ha dicho? Ay, porque sí lo ha escuchado, pero lo ha dicho. Es mi vida. A ver, ¿qué se mete? Es mi vida, soy yo. A ver, si sufro, sufro yo. Me gusta. Y a veces nos gusta sufrir. Nos gusta sufrir cuando estamos en vicios. Nos gusta sufrir cuando estamos en relaciones que no bendice Dios. Nos gusta sufrir cuando permitimos que otros pasen por encima nuestro. Nos gusta sufrir que cuando por rebeldía peleamos con el esposo, con la esposa, con el papá o la mamá o con el hijo. Porque me gusta, porque simplemente soy yo. Y entonces siempre estoy buscando el agradable a mí. Y resulta que ese filtro es bueno, pero no es el único ni es lo más importante. Y yo quiero hablarles algo acá de mi vida que usted lo ha escuchado, pero quiero hablarles porque resulta que cuando yo trabajaba, entonces a mí me ofrecieron trabajar haciendo algunos negocios que no eran correctos. Y sabe que yo lo hice. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque me gustaba. Me gustaba la plata que me daban. Era chévere. Y yo recibía la platica, y con la platica yo los fines de semana a Nacaona, India, pues claro, tenía para rumbear, tenía para pasarla bueno. Entonces yo tomaba una decisión, pero tomaba una decisión de acuerdo a ¿qué? A lo que me satisfacía, pero no pensaba en nada más. Y no es un buen filtro para tomar decisiones. No es lo único, no es lo exclusivo, porque el segundo filtro es bueno. Y esto que me agrada, lo que me pregunta es, ¿esto que te agrada te beneficia? ¿Te sirve de algo? ¿Es bueno para tu vida? Entonces, claro, a mí me agrada la milhoja con Coca-Cola y bajada con lechera. Y no le estoy exagerando. Mi familia que está sabe que me encanta el dulce. Pero aunque eso me agrada, la pregunta ¿es bueno? Entonces resulta que muchas veces lo que es bueno para ti no siempre es lo que más te agrada. Pero si mi filtro es solamente si me agrada, seguramente no pensaré en que sí es bueno. ¿De acuerdo? Ahora, rico cuando se cumplen las dos, ¿verdad? Entonces acá está mi tío, entonces voy a decir algo de mi tío, pero con respeto. Pero a mi tío le gusta
la cervecita, una cervecita de vez en cuando. Y un día él sufrió de los cálculos. Y entonces el médico dijo, lo mejor para los cálculos es que tome cerveza. Y mi tío fue y le dijo a mi tía, tocó. El médico mandó, tocó ir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en ese momento para él era agradable y era ¿qué? Y era bueno. Pero no siempre es así. No siempre es de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces resulta que cuando yo hacía esos negocios que no debía hacer, yo siempre me quedé en lo agradable, pero yo nunca pensé si era bueno. Y resulta que una de las razones para yo llegar al Señor fue que en eso que no era bueno, cuando casi me pescan, la cosa se puso complicada. Yo preguntaba esta mañana, ¿cuántos han visto ese programa de National Geographic que se llama, ese inglés mío fluido, ¿verdad? Caterín quedó así, pastor. ¿Han visto Alerta Aeropuerto? Duro, ¿verdad? Ahora, pero la gente cuando se mete a eso, ¿qué está pensando? Que es bueno, que es agradable. No, que es agradable. Platica, me va a llegar, me voy para las United en Nueva York. Yo me imagino las tiendas allá, gastándome los millones que me va a ganar pasando esto. Ellos jamás pensaron que en el aeropuerto los iban a parar. Y yo no sé qué es más duro en esas escenas, si cuando los descubren y ponen la cara de tragedia, o cuando les dicen, tiene derecho a una llamada. Porque usted que llama a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su papá y le dice, ¿cómo le explico que es que estoy acá en El Dorado y unos talcos ahí se regaron en la maleta? Y ¿usted cómo explica eso? Porque en el momento fue agradable, pero no fue bueno. Así que mi filtro sí es agradable, me debe importar. Pero la segunda ¿es bueno? Pero además de ser agradable y ser bueno, yo tengo que preguntarme si es conveniente. ¿De acuerdo? Porque acá yo sí quiero darle gracias a Dios, porque Dios en medio de su misericordia me guardó y me bendijo. ¿Y a qué me refiero? Que cuando yo estaba haciendo esos negocios que yo veía que eran buenos y eran agradables, pero que nunca pensaba si eran, que eran agradables, perdón, pero nunca pensaba si era bueno. Un día me acuerdo que se llamaba el señor Alejandro, don Alejandro, que era el que hacía todo el contrabando en San Andresito, y me dijo, ¿y usted es como bobo, no? ¿Cuánto se gana donde usted trabaja? Y yo le dije, me gano tanto. Y me dijo, venga a trabajar conmigo, le pago el doble de lo que usted se gana. Y además de que le pago el doble, no me cumple horario, no me cumple nada. Usted solamente me tiene mis papeles al día. Usted me tiene los papeles al día. Y ahí sí me dio miedo, porque yo dije, no señor, esto es bueno, pero yo no me quiero hundir acá. Entonces hay cosas que no son convenientes, que en el momento puede que parezcan chéveres, que parezcan espectaculares, pero que no son convenientes. Entonces el primer filtro que usted debe tener es, miro si me satisface, pero miro si es bueno, porque muchas veces puede ser que sea bueno aunque no me satisfaga, ¿de acuerdo? Entonces ahora yo miro la milhoja con la Coca-Cola y la lechera encima, que es delicioso. O el jugo de brócoli que mi mamá se murió, Señor, ten tu gloria, que mi esposa me prepara por la mañana. Y entonces lo que yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero? Pero ¿qué es lo que me conviene? Entonces le doy un beso a mi esposa y le digo, gracias por ese rico jugo de brócoli. ¿Por qué? Porque tomo una decisión entendiendo lo que es agradable, lo que es bueno y lo que es conveniente. ¿Listo? Primer filtro. Va a tomar una decisión. Primero mire, ¿es bueno? ¿Es agradable? ¿Es conveniente? Y ya toma esa decisión. ¿Listo? Pero ahí no para la cosa. Bueno, pero digamos algo. Proverbios capítulo 7, 3:7, perdón, dice, no te dejes impresionar de tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces me dice, cuando tome una decisión, aléjese del mal. Tome una decisión con criterio, que Dios le guíe a tomar la mejor decisión en el momento indicado. Entonces, filtra. Listo. No decidas y después filtras, porque te vas a llevar un chasco. Primero filtras, después decides. Mi segundo filtro de amor es: beneficia, cuida o respeta a mi prójimo. Ese es mi segundo filtro. Beneficia, cuida o respeta a mi prójimo. Porque la palabra me dice que el primer mandamiento es amarás al Señor, pero el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo quiero preguntarle, ¿quién es mi prójimo? Porque es que a veces yo pienso que mi prójimo es el que me cae bien, que mi prójimo es el que piensa igual que yo pienso.
Y resulta que ellos no son mi prójimo. Resulta que mi prójimo es toda persona que está al lado mío y que es criatura de Dios. Todos los que fuimos creados somos criatura de Dios. ¿Sabe por qué yo le digo lo del voto? Escúcheme. Porque algo que yo oraba esta mañana y que se lo repito, según lo que me enseña a mí la palabra, esta tarde, cuando den los datos de las elecciones, cualquiera que sea el alcalde que salga electo, yo me debo someter a ese alcalde, porque va a ser autoridad. Así que si por ejemplo gana la señora Claudia López y esta tarde dicen que es la alcaldesa, yo debo sujetarme a ella. Ahora, si mañana ella va y coloca una ley que es en contra de los principios que yo tengo, pues seguramente me tocará salir a marchar, seguramente me tocará decir no estoy de acuerdo, pero seguramente me tocará hacerlo con respeto porque se eligió. Así que sí es importante elegir, así que sí es importante hacerlo, porque yo no puedo después decir, ay, pero es que sí, no sé qué, voto no, yo no, porque no creo en eso. Bueno, pues si no cree en eso tampoco alegue, pero por lo menos participe. Porque si no participa no puede tomar la decisión, ¿de acuerdo? Porque tiene que ver con que yo necesito amar a mi prójimo, y amar a mi prójimo es amar aún al que no piensa como yo y respetarlo, y si es colocado en eminencia, respetarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No es que eso sea la palabra? Entonces necesitamos ejercer nuestros derechos, ¿de acuerdo? Pero bueno, no estoy en política, sino vuelvo a lo mismo, porque no es solamente al que me cae bien o algo, sino es a las personas que tienen que estar en esa parte. Porque entonces las decisiones que tomo producen un beneficio sobre las otras personas o los daña. Ahora, no siempre, escúcheme, no siempre las decisiones que yo tomen van a beneficiar a la gente. No tengo que buscar ay, todo el mundo es beneficiado porque nunca voy a tomar decisiones. Pero lo que sí tengo que mirar es que la decisión que yo tome no dañe a alguien, porque eso sí es importante. O sea, no necesariamente lo que yo decida tiene que beneficiar a otros, pero sí yo tengo que mirar que no dañe a nadie. ¿Por qué? Porque hay una mala concepción que nos enseñaron en esta nación llamada Colombia, la cual amo, pero que tenemos que cambiar nuestra cultura y nuestro pensamiento. Y acá nos enseñaron que es que el vivo vive de él bobo. Entonces yo me voy para un supermercado, compro un mercado, no sé qué, la cuenta del mercado fueron 20,000 pesos, yo le pagué al señor con un billete de 50,000 y el señor me dio vueltas de 100,000 pesos. Y entonces en ese momento yo tengo que tomar una decisión. La primera es decir, Señor, gracias, sabías que no tenía dinero, Padre, gloria a tu nombre, eres bueno y eres santo. O la otra decisión que yo debo tomar es decir, esa persona se equivocó, al final del día le van a hacer un arqueo, va a hacerle falta esa plata y seguramente es lo de su transporte o es lo de sus hijos. Así que mi decisión no debe dañar a esa persona, y no dañarla es que me devuelvo y le digo, tome, esto es suyo, no es mío, no me pertenece. Porque mi decisión no debe dañar a un tercero, porque mi decisión no debe pasar por encima de los demás, porque por mis decisiones yo no puedo anular a otros, porque es delicada la situación. Porque yo tengo que entender que Dios quiere que yo camine en honestidad. Mi decisión puede colocar en riesgo a alguien, y entonces en esas decisiones de poner en riesgo a alguien, entonces yo puedo decir, pues me pasé el semáforo en rojo porque tenía afán y que tenían. Sí, pero es que cuando usted se pasó en semáforo en rojo, venía un carro que sí tenía la vía, y en ese carro había un niño, y usted cuando lo atropelló mató al niño. Ay, pero es que yo tenía afán. No, es que usted tiene que mirar que sus decisiones pueden colocar en riesgo a otra persona. Ahora, esto es algo sencillo, pero tienen un contrato. En Colombia pasó hace un tiempo, entonces firmaron el contrato de las loncheras o de los alimentos, y resulta que la gente, por ganarse plata, entonces empezó a entregar poquita comida o comida que estaba intoxicada. Pero a mí no me importa. No, espere que su decisión se puede afectarle. Que día hablábamos con Javier y con Saturia y decíamos cosas tristes que están pasando en Medellín, es que los edificios están cayendo. ¿Pero por qué se caen? Porque seguramente hubo negocios fraudulentos ahí, porque seguramente no colocaron los materiales que eran, no hicieron los cálculos que eran. ¿Por qué? Porque lo importante era vender o lo importante era sacar. Y tal vez ese que le dio la licitación al que eso se ganó una platica. Que la gente quede sin plata, pues porque el vivo vive del bobo. No es mi problema. Y sí es nuestro problema. Porque las decisiones que yo tome no tienen que afectar a los demás. Yo no paso por encima de nadie, porque Jesús nunca pasó por encima de nadie. Así que mis decisiones sí son importantes y no pueden dañar a otro. Mi decisión hace que alguien sea irrespetado, vulnerado en sus derechos.
Entonces voy a hablar de política otra vez, pero ¿cuántos ahorita en esta parte entonces yo le ayudo, y entonces resulta que esa persona le ayudó, le sacó no sé cuántos votos y esta persona salió electa para alcalde o para edil o para concejal, lo que sea, y resulta que se llama cuota política? Entonces tengo que meterlo a un trabajo y usted está trabajando de sol a sol, honestamente, cumpliendo su horario, haciendo las cosas bien, y llega alguien que es la cuota política, no hace nada, nunca llega tarde, sale temprano, no sé qué, y gana más sueldo que usted. ¿Usted cómo se siente? Y esa decisión estuvo errada, porque votamos de una manera equivocada o porque decidí de una manera equivocada en el contexto que usted quiera. Escúcheme. Cuando usted, por ejemplo, sobre todo los jóvenes o las personas que están solteras, entonces yo me enamoré, me enamoré perdidamente, es el amor de mi vida, te quiero, sin ti no puedo. Hazme un día, Marcela, sin ti no puedo vivir. Y resulta que usted le juró amor eterno, que le pintó pajaritos en el aire, como dice la otra canción, y todo lo que estoy como medio rumbero hoy, ¿verdad? Y después de esto, a los 8 días usted dijo, ay no, ya no me gusta. Ay no, qué pereza. Perdón. Usted no se puede llevar el corazón de la gente así por derecho porque le gustó. Ay no, pero es que yo sentí. No, pues es que no siente. Filtre. No decide después filtrar, ay no me equivoqué, qué pena, ay qué pena. Pues yo sé que usted está ahí con una traga ni la macha y que ahorita se va a cortar las venas y rata inmunda y lo que usted, pero igual qué pena. Porque usted primero decidió y después, y primero filtra y después decide. Primero mira si es conveniente. ¿De acuerdo? Tuve una conversación con alguien esta semana. Uy, hay una persona, está volando esta persona. Y me impresiona porque y esta persona me llamó, me dijo, usted me dijo que lo llamara lo que fuera y tengo que llamarlo. Dije, bueno, cuénteme, ¿qué pasó ahora? Me dijo, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer las cosas bien. Pero resulta, y ahí es donde vienen las pruebas del trabajo, las pruebas del cristianismo. Resulta que en mi trabajo hacíamos ciertas cosas, entonces teníamos cierto grupo donde sacábamos unos contratos buenos, los malos se los dejábamos a otras personas y no sé qué. Pero yo llegué y yo ya no estoy de acuerdo con eso y me siento mal. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿De acuerdo? Porque es que el cristianismo no es solamente aleluya, yo tengo un amigo que me ama. No, el cristianismo no es solo eso. El cristianismo es cuando yo me enfrento a las circunstancias de la vida. Ahora, yo le dije a esta persona algo que le quiero decir a ustedes. Si usted le pasa eso, que usted va a hacer algo que generalmente antes hacía y se siente mal, dele gracias a Dios, porque quiere decir que el Espíritu Santo está en su vida. Y quiere decir que el Espíritu Santo está algo en su vida y empieza a escuchar al Espíritu Santo, y aunque le cueste lo que le cueste, haga lo que Dios le dice y empieza a caminar en bendición. Ahora, si usted viene a la iglesia el domingo y canta yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús, y sale y hace las mismas triquiñuelas que hacía toda la vida y no siente nada, preocúpese, porque quiere decir que usted no está viviendo la vida cristiana, sino está teniendo una religión. Porque caminar en Cristo es que mi vida es cambiada, que mi vida es transformada, que yo empiezo a entender que hay cosas que antes hacía que ya no debo hacer, porque ahora entiendo que en el amor que le tengo al prójimo no vulnero sus derechos. Y que cuando yo tome una decisión, aunque no beneficie, lo que sí tengo que mirar es que no dañe a otra persona. Lo que sí tengo que mirar es que lo que yo decida no se lleve por delante a otra persona, ¿de acuerdo? Y Santiago capítulo 4 versículo 17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¡Ay! ¡Qué tremendo! Porque está diciendo, si usted sabe que lo que estaba haciendo estaba mal y encima lo hizo, a eso se le llama pecado. ¿Alguna vez ha hecho algo así? ¿Alguna vez ha peleado con su esposo, con su esposa, con su papá, con su mamá, con su hijo, con su hija, con el jefe, y usted sabía que no tenía la razón, pero de puro orgullo usted dijo, pues monos, yo cómo me quedo porque soy yo, y se vio por delante? Pues me pasa a mí, yo sé que ustedes no, son santos, pero por si acaso les ha pasado, la palabra dice que es pecado. La palabra dice que está mal. La palabra dice que las decisiones que usted tome deben ser tomadas de acuerdo al respeto y al amor que usted le tiene a las personas. Que yo no puedo llevarme por delante a las demás personas simplemente porque es mi capricho o porque es mi gusto. Porque yo, en el amor que le tengo a Dios, debo aprender a respetar y amar a mi prójimo. Y respetar y amar a mi prójimo es no pasar por encima de él. Mi prójimo empieza por mi esposo o por mi esposa, por mi hijo o por mi papá o por mi mamá, por el jefe del trabajo, por el compañero en el estudio, en la empresa,
mesa y de ahí en adelante por todas las personas que están a su lado. Y esa es la manera de vivir. Y ese es un cambio de cultura, y es un cambio de pensamiento, y es un cambio de entender las cosas diferente a lo que el mundo las entienda. Así que primero filtre. Primero filtre y después decida. Y vengo con mi tercer filtro, y yo creo que este es el más importante de todos, el más fuerte de todos. Y mi tercer filtro de amor es: glorifica a Dios y es fiel a la palabra. Porque aunque este es el más importante para mí, porque dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, es en el que más fallamos. Y tiene que ver con lo que les dije al principio. ¿Qué es lo correcto? Hay un comercial que está ahorita yendo en contra de la corrupción, y dice que son unos niños diciendo que subirse al Transmilenio pagando es lo correcto y que subirse por el otro lado es lo incorrupto. Bueno, no sé cómo es que dirá. Eso que dicen los niños, ¿de acuerdo? Pero la pregunta mía es: ¿cuántos de ustedes tienen el deseo de glorificar a Dios? En serio, ¿cuántos tienen el deseo de glorificar a Dios? Pero ¿cuántos de ustedes, queriendo glorificar a Dios, siempre toman decisiones buscando su propio beneficio? Y la cosa cambia. Y la cosa cambia porque si yo quiero glorificar a Dios pero buscando mi beneficio, no siempre voy a poder tener las dos cosas. No siempre voy a poder glorificar a Dios y salirme con la mía. O glorifico a Dios y me niego a mí mismo, o me satisfago a mí mismo y no glorifico a Dios. Pero no pueden estar las dos al tiempo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo yo veo esta parte? Porque es fácil decir que amamos a Dios, pero es también fácil negarlo con nuestras acciones. Y es fácil negarlo con las decisiones que tomo, o con los aspavientos que tengo de ser cristiano. ¿De acuerdo? Y puede ser que usted venga y cante en la iglesia, puede ser que usted sirva todo el día en la iglesia, puede ser que usted cante y adore al Señor, pero si sus decisiones son tomadas desde su carne, si sus decisiones son tomadas desde su orgullo, si con sus decisiones usted pasa por encima de las personas, usted no está glorificando a Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra carta de navegación. La palabra debe ser como la brújula, como la que nos permite caminar en la bendición de Dios. Pero ¿cuántas veces usted justifica su pecado? ¿De acuerdo? Porque usted y yo, ¿cuántos creemos en la palabra? Pero ¿cuántas veces usted dice: pero es que usted no sabe cómo es, pastor? Yo he tenido que aconsejar parejas que han caído adulteradas. ¿De acuerdo? Esta mañana, ¿recuerdan lo que les dije del árbol? Esta mañana me pasó algo. Yo recojo a los jóvenes y los jóvenes me tienen así en cintura y toca estar acá a las 6 de la mañana. Y esta mañana se me fue el tiempo, se me hizo tarde y salí tarde para recoger a los jóvenes. Pero saliendo tarde, resulta que, ¡pum!, llegué y semáforo en rojo. Esperando, llegué por fin a donde Mateo, lo recogí, todos los semáforos en rojo. Todos. ¿Sabe qué era lo más triste del semáforo en rojo? Es que no pasaba ningún otro carro. No pasaba ninguno. Más bobo yo, ¿cierto? Pero es que sabe que a veces pensamos que la autoridad es alguien que yo pueda ver. Pero el árbol que colocaron en el Edén no hablaba, y el semáforo tampoco habla. Pero es una autoridad de Dios. Ay, pero es que voy tarde. Es hoy nomás que es domingo. No, es que yo no justifico. Si es rojo, es pare. Ay, pero es que no pasa. No es justificar. Está en rojo. Pero es que voy tarde. Está en rojo. Pero es que se me hizo tarde. Madrugue. Pero ¿cuántas veces nos justificamos? ¿O cuántas veces queremos colocarle la culpa a otro por mi pecado? Y yo creo que eso es más pecado. Cuando yo peque contra mi esposa y encima le diga a mi esposa: vea, voy a decirlo porque yo lo he hecho, Señor, hoy pido perdón delante de toda la congregación porque no lo había pensado. Pero muchas veces nosotros somos manipuladores, tanto hombres como mujeres. Y yo, vea, me bajo el altar porque me da pena. Señor, en serio, perdóname. Pero hoy reconozco que muchas veces, por salirme con la mía, le he echado mi culpa a Yanira y he hecho que ella se sienta mal. ¿Solamente lo hago yo? Dígame, ¿solamente lo hago yo? ¿O alguna vez usted, como mujer o como hombre, ha manipulado de tal forma? Ay, no me hable, Lucy.
Me siento ofendido. ¿Cómo? Y Lucy, ¿pero qué? ¿No, qué? O sea, ella estaba brava porque llegó tarde. Y yo le invento, no, usted no sabe lo que me pasó. Ni le conté qué me pasó. Pero Lucy, ay no, pastor, perdóneme, en serio. ¿Eso cómo se llama? Manipulación. Y eso es pecado. Pregunto, ¿a ella la puedo engañar? ¿Glorifico a Dios? ¿Cuántos aman a Dios acá? Filtra. Porque tomar decisiones es serio. Y la Biblia no le dice si con Pedro o con Juan, no le dice si a Londres o a París. No, la Biblia le dice, estos son los parámetros. Y usted tiene que filtrar sobre ellos. ¿Qué tan presente está Dios en sus decisiones más importantes? ¿Es Dios el primero? Y escúcheme esto. ¿Usted está dispuesto a perder una muy buena oportunidad por honrar a Dios? Si hoy se le presenta la mejor oportunidad de su vida, pero esa oportunidad no honra a Dios, ¿usted está dispuesto a perderla por honrar a Dios? Porque filtre y después decide. Pero muchas veces nos vamos hacia adelante. Y yo por eso les dije que es tan importante aprender a decidir en Dios. Es tan importante que las decisiones que yo tome sean conforme a lo que Él quiere. A mí me encanta este texto. Es un texto hebreo, era para el pueblo judío. Las mamás se la repetían a sus niños todo el tiempo. Pero creo que nosotros nos debemos repetir a nosotros permanentemente. Se llama el Shema judío, y en Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Y qué me está diciendo? Que mis decisiones tienen que glorificar a Dios. Pero muchas veces nuestras decisiones no glorifican a Dios, sino satisfacen mi propio deseo. Y pasamos por encima de las personas que amamos. Pasamos por encima de Dios mismo. Y pasamos por encima de nosotros mismos, solamente para cumplir mi deseo, o para negarme a mirar otra cosa, creyendo que lo que yo digo y lo que yo pienso tiene la razón. Pero hoy Dios nos dice que en el momento de elegir, en el momento de decidir algo en su vida, en el momento de tomar decisiones trascendentales en su vida, usted tiene que primero filtrar y después decidir. Y escúcheme, sus decisiones no siempre serán las mejores. Esta persona que me llamó esta semana no me llamó porque todo estaba bien. Me llamó porque cuando él se paró frente a sus compañeros y les dijo: qué pena, yo ya no quiero hacer las cosas así, sus amigos no le dijeron: ay, qué bueno, este muchacho, por fin vino alguien a traer luz a este lugar. No, se enojaron. Yo les dije al principio en qué trabajaba yo, pero cuando conocí al Señor, vea, Dios fue tan fuerte en mi vida. Ese 27 de diciembre fue tan fuerte en mi vida que el 28 de diciembre la gente pensaba que estaba siendo inocente. Ahora que me acuerdo, la gente pensaba que yo estaba inocente, porque me llamaban los clientes: listo, le mando, vamos a hacer la factura. Y yo: sí, pero la hacemos bien. Y bien es legal, y bien es como Dios quiere. Ay, no se ahogó. Cuando yo me hice cristiano, el temor que yo tenía era la crítica y la burla. Me van a decir pandaletero, aleluya, lambeladrillo. Yo tenía temor a eso. Pero resulta que a la gente no le importaba si yo era aleluya, lambeladrillo, pandaletero, siempre y cuando siguiera haciendo las cosas que hacía antes. El problema vino cuando ya no hacía lo que hacía antes. El problema vino cuando decidí vivir conforme a lo que Dios quería. El problema vino cuando decidí ser honesto, ser recto, ser íntegro en mis acciones, porque eso no le gusta al mundo. Pero ¿a quién quieres agradar? Filtra y después decide. Porque hay una primera persona a quien debemos agradar, y es a Dios. Y es a quien debemos bendecir y a quien debemos exaltar. Escúcheme, gran parte del carácter cristiano, del verdadero carácter cristiano, se ve en las decisiones que tomamos.
No en las cosas que hablamos. El miércoles María Paula predicaba y María Paula decía que algo que a ella le molesta, y yo comparto con ella esa misma posición, es la gente religiosa. Ay, 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 ay. Pero su carácter no lo muestra. ¿Sabe cuándo se ve usted que es un verdadero cristiano? No acá dentro de la iglesia. El verdadero cristiano se ve en las decisiones cotidianas que toma en la calle. Cuando decide caminar honestamente o no caminar honestamente. Cuando decide honrar y serle fiel a su esposa o a su esposo. O cuando decide darle rienda suelta a sus ojos, a lo que mira, a lo que habla, a lo que dice. Ay, es que mi amor es una amiga de la oficina, está tan mal. Es para consejería, es más, ayúdame a orar. O sea, descarado. Sí, claro. Nosotros como hombres que somos casados, hombres de una sola mujer. ¿Y los hombres dicen? Amén. Los hombres casados en este lugar somos hombres de una sola mujer. ¿Y los hombres dicen? Amén. Y las mujeres casadas son mujeres de un solo hombre. ¿Y las mujeres casadas dicen? Amén. Pero es que usted no lo conoce. Pues usted tampoco, ¿para qué se casó? Debió haber filtrado y después decidido. Pero no es que usted primero decidió y después filtró. Pastor, consejería. La consejería se pide antes. Alguien me enseñó que es mejor colocar la barda antes del abismo y no la ambulancia a la caída del abismo. Pero es que nosotros siempre preferimos colocar la ambulancia y no colocarla cerca. Preferimos darnos el totazo y no entender. Así que el verdadero carácter, somos iglesia cristiana camino de adoración y santidad. ¿Sabe cuál es la verdadera adoración? Un carácter rendido a Dios. Porque somos voluntariosos, porque somos tercos, porque nos cuesta sujetarnos a la autoridad. ¿Saben? Le estoy diciendo algo. Yo estoy orando para que el alcalde que salga sea el mejor, pero yo de antemano sé que el alcalde que salga, me guste o no me guste, va a ser el alcalde. Por eso ahora antes hablo. Porque, ay no pastor, no hable de política. No, eso es pecado. ¿Cómo usted va a hablar de política? Y después estamos, vamos a la marcha porque bueno, ¿y por qué estamos marchando? Porque no votamos. Porque estamos marchando porque es que a mí me dio miedo de ser en la iglesia. Porque es que la gente se molesta. No, nos molestamos si nombramos personas que vayan en contra de nuestros principios. Cuando usted filtre, usted no filtre por lo que usted piense, no filtre por lo que le dice la gente. Escúcheme, y esto es delicado y de pronto va a molestar a alguien, pero coloque sus principios cristianos por encima de sus principios políticos, porque prima a Dios por encima del resto. ¿De acuerdo? A la hora de la política, yo quiero terminar con una imagen que pedí que la colocaran, y es la de Martin Luther King. Y seguramente ustedes lo han leído muchas veces, pero yo quiero volverla a tomar. Porque Martin Luther King un día dijo: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legislan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. ¿Y cuando nos vamos cómplices? Ay, es que a mí no me gusta la política. Ay, pastor, no se meta, eso es libre. No, yo no le estoy diciendo que vote por el que yo le digo. Le estoy diciendo, filtre. Pero filtre es todo. Porque escúcheme, no es solamente una propuesta política. No solamente la propuesta política, porque estoy en un diplomado, estamos con Jairo en un diplomado, y ayer estábamos hablando de una obra que se está haciendo en Zipaquirá, y yo les decía, lo que la iglesia quiere hacer es esto y esto y esto y esto, pero no se ha podido porque viene esto y esto y esto. Entonces escribir algo en un papel es fácil, pero yo quiero decirle algo. Hay un dicho que dice que por la maleta se saca el pasajero. ¿De acuerdo? Entonces a mí me pasa esto y yo quiero preguntarle a cuánto le pasa esto. Resulta que si yo necesitara salir del país y hacer algo y no sé qué, yo no tengo ningún problema en coger las llaves de mi casa y decirle: Lucy, mira, toma las llaves de mi casa. Si alguna cosa, por favor, qué pena molestarte, pero te recomiendo. Yo no tengo ningún problema con hacer eso con Lucy, porque yo conozco a Lucy y confío en Lucy plenamente. Pero yo no haría eso con todo el mundo. ¿Y por qué no haría eso con todo el mundo? Porque usted conoce. Entonces no se quede solamente con la propuesta, sino mire la historia. Porque a veces no entendemos eso, no comprendemos eso. Y Dios nos dice: filtre en todas las áreas de su vida. Chicas y chicos solteros, filtren. Yo les he dicho,
por las chicas que están acá y por los chicos. Estoy orando por esos. Kate me dice, no, pero no parece. Estoy orando. Porque llegue un príncipe azul así, sí, más o menos, ¿verdad? Pero escúcheme, el hecho de que estemos orando no quiere decir que el primer mocoso que aparece, ay Señor, respondiste. No, es que es cristiano y ve a la iglesia. No, filtre y después decida. Jóvenes solteros, si hay acá, venga, miro. Los solteros vinieron a otro lado. ¿Hay solteros acá? No, pero hombre, bueno, pilas. Yo decía hoy, antes de ponerse a pintar pajaritos en el filtre, porque usted no tiene ningún derecho de dañar el corazón de ninguna joven. Usted no tiene derecho. Usted no tiene derecho a decirle a alguien, eres el amor de mi vida, sin ti no puedo vivir. Creo que estamos conectados desde la eternidad. Los astros se unieron para que nosotros llegáramos a este momento. Y esa pobre allá. Y a los 8 días, no, es que usted no me gusta. Eso no se hace, eso es pecado. Eso está mal visto delante de Dios. Porque las personas no son objetos. Y usted no toma y suelta cuando se le da la gana. Porque amar al prójimo es respetar, es bendecir. Así que hoy, a partir de hoy, la Biblia no le va a decir si Londres o París, ni le va a decir si Pepe, Lola, Rubén, no. Pero la Biblia sí le da unos filtros para que usted decida correctamente, para que usted con la guía del Espíritu Santo lo haga. Y el mayor rey de nuestra vida es Jesús. Y a Él siempre es al quien tenemos que honrar, a quien tenemos que bendecir.